Muy buenos días, señores. Gracias por continuar con nosotros aquí en Resumen Matinal, la revista. Llegó el momento del top. Y un top no muy alentador y no tan cultural como estamos acostumbrados a traerles. Esta semana vamos a hablar de los peores atentados ocurridos durante estos últimos 11 años en el mundo, cómo las guerras, cómo los ataques y cómo estas personas desarmadas, desaprensivas, atacan a países sin que estos lo esperen. Sorpresivamente, pues mutilan el sueño de muchas personas inocentes tras estos ataques terroristas. Y no solamente en Estados Unidos y en Turquía, otros continentes del mundo también se ven afectados por esta causa. Vamos a empezar con un atentado que ocurrió en Madrid, un 11 de marzo del 2004. El tren en el Madrid, bombas colocadas en 3 trenes de la cercanía de Madrid que mataron a más de 190 personas en el peor ataque extremista islámico en el continente europeo. Esto se registró en el 2004 en Madrid. Miren ahí cómo estas estaciones de trenes fueron atacadas y cientos de personas sorpresivamente perdieron la vida. Ya está totalmente reconstruido a la fecha, pero fue un acto bien atroz que pasó allá en Madrid. Seguimos también en Turquía porque en el 2015 también les tocó a ellos recibir un ataque. Esto fue en marcha en Ankara, Turquía. Un doble atentado suicida dejó 102 muertos y más de 400 personas heridas durante una marcha en Ankara. Las explosiones se registraron en los alrededores de la estación central de la capital turca, donde miles de militantes provenientes de todo el país, convocados por sindicatos a través de una ONG, fueron atacados por estos extremistas que sin medir palabras le quitaron y le arrebataron la vida a cientos de personas. Eso fue en el 2015, muy cerca ya de la época. Y también un 13 de noviembre, señores, que marcó la historia del mundo, fue en Francia, en París, el Bataclan. Un suceso que de verdad llamó muchísimo la atención porque aquí los terroristas atacaron la sala del concierto Bataclan y otros puntos en París, matando en total de 130 personas y dejando más de 200 heridos. Pero la situación más trágica se vivió en el Bataclan, donde murieron más de 100 rehenes. El primer ministro francés en ese momento declaró a la prensa que Francia estaba en guerra y atacaron al enemigo en el Estado Islámico durante estos conciertos. O sea, los ataques fueron atroces en Francia, Francia. Recuerden ustedes que en ese tiempo también se atacó el diario francés, que también se dijo que estaba provocando a los islamistas en burla a su faraón, por así decirlo. Seguimos también con otro atentado que ocurrió en el 2016 y esto fue en Estados Unidos, ya muy cerca de nosotros, y fue la discoteca Pulse en Orlando, Florida. Allí fue uno de los capítulos más oscuros de la historia de los norteamericanos. Un hombre de 29 años abrió fuego a una discoteca popular entre la comunidad gay, matando al menos 50 personas e hiriendo a unos 53. El peor tiroteo múltiple registrado en la historia de ese país. Así ocurrieron las cosas. Ese hecho nos marcó muchísimo porque ahí habían personas latinas ya de los cuales conocemos y nos acercamos más a ese punto, a esa comunidad de personas que residen en los Estados Unidos. Seguimos y por último tenemos el que más acaparó la atención del mundo y es ese 11 de septiembre, Dios mío, de ese 2001. Allí Estados Unidos se vio golpeado, señores, por donde más le dolía, como dijeron muchísimos comentaristas en esa fecha. Es cuando una serie de atentados terroristas
perpetrados por miembros de la red yihadista de Al-Qaeda provocaron la muerte de más de 3.000 personas y unas 6.000 personas heridas en la destrucción de las torres Gemelas, también el ataque al Pentágono que se registró esa mañana tempranito en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York. Allí el mundo tembló y es cuando nosotros conocemos la trascendencia y el dolor que dejan los ataques terroristas en el mundo. Nos vimos muy cerca de estos porque también en esa misma fecha derribaron un avión donde también dominicanos perdieron la vida en ese ataque. Esto son hechos que se registran en el mundo y que conocemos cuando pasan cerca de nosotros. En Latinoamérica solamente tenemos registrado el tema de la FARC y ya gracias a Dios pues se llegó a un acuerdo, al Acuerdo de la Paz el 2017, donde se erradicó esos temas de la guerrilla. República Dominicana, gracias a Dios, no tenemos todavía, no nos hemos visto maltratado por esos temas, porque quizás los intereses no son tan codiciados por muchos de esos extremistas. Este ha sido todo por hoy en el top de esta semana. Nos vemos el próximo viernes, pero no se muevan de sus asientos porque continuamos con más en Resumen Matinal, la revista. Pasamos con Ingrid Cruz.